La Isla, con Débora Peredo. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Isla, este programa de Canal 7 Gran Canaria que les ofrecemos de lunes a jueves a partir de las 21 horas para aquellos pues que se van incorporando, ¿no? Que nos acompañan cada día, que nos consta que vamos sumando espectadores. Ya les advertíamos que este programa iba a ir creciendo y por eso hoy quiero avisarles, comunicarles a todos ustedes que estamos preparando algo nuevo, estamos preparando programas diferentes en los que en la isla nos vamos a acercar a la calle, vamos a salir a buscar historias curiosas de Gran Canarios, de trabajadores, de empresarios, de cualquier persona que tenga algo que contar y que quiera compartirlo con nosotros y por supuesto con el resto de Gran Canarios. Y por eso si usted conoce a alguien o usted mismo es alguien que está interesado y que quiere mostrar lo que hace, puede ponerse en contacto con nosotros en las direcciones que están apareciendo ahora mismo, el Facebook, el correo electrónico. Por supuesto que le atenderemos y les digo ya que va a ser muy interesante porque nos vamos a acercar, como les decimos, a la gente de la calle y vamos a seguir pues conociendo más a fondo lo que encierra esta preciosa isla de Gran Canaria. Pero siguiendo la tónica habitual de nuestro programa, nuestro invitado está aquí ya sentado, es una persona pues muy experimentada en el tema de la historia de Gran Canaria. Conoce muchísimo acerca de nuestra isla y hoy ha venido aquí pues para hacernos conocer un poquito más sobre la historia de nuestra Gran Canaria. Así que vamos a conocerlo y empezamos el programa de hoy. Hoy visita la isla un experto historiador de Gran Canaria, Antonio María González Padrón, cronista oficial de la ciudad de Telde y director de la Casa Museo León y Castillo. González Padrón es un profesional comprometido con su tierra y con la conservación del patrimonio histórico. Bienvenido, Antonio. Así es, hoy me acompaña un amante de la cultura y de la historia de Gran Canaria, señor Antonio María González Padrón. Muy bienvenido. Bien hallada. Bueno, desde luego tiene usted pues un currículum impresionante y creo que no daría tiempo para tratar, digamos, en un programa todo lo que usted sabe acerca de Gran Canaria, una historia además que lo enamoró desde pequeño, ¿verdad? Efectivamente, lo de los currículum no es sino echarle tiempo, es decir, cuando se van cumpliendo años los currículos se van rellenando y si aprovechas medianamente el tiempo, pues te van surgiendo cosas, ¿no? Pero efectivamente mi pasión por Gran Canaria se debe a un padre gran canario, teldense, de los llanos, que amó profundamente a esta isla y que nos enseñó a todos, los hermanos, a los 6 hermanos, a amar a la isla que nos había visto nacer y también a la isla del Hierro, de donde procedía mi madre. Un padre, don Antonio, comerciante. Sí. En esos llanos. Sí, ¿no? comerciante, hijo y nieto de comerciantes, ya que la familia nuestra procedía de Las Palmas, pero en 1868, cuando mi bisabuelo contaba con solo 18 años de edad, vino a Telde para montar una de las primeras tiendas de tejidos, correduría de seguros y una banca privada que se llamaba Pérez Cabral, y eso fue lo que nos vinculó a la ciudad de Telde y concretamente al distrito de los Llanos de Telde o los Llanos de San Gregorio. Bueno, imagino que también este hecho, ¿no?, de una familia de comerciantes pues le habrán acercado a usted a muchísima gente, ¿no?, al trato directo con las personas. Sí. Y muchísimas historias que han formado parte, ¿no?, de todo eso que usted conoce. Efectivamente, cuando a mí me comentan que si tengo algún grado especial de psicología o que mi pedagogía a la hora de explicar los temas históricos puede a lo mejor sorprender a alguien, yo le digo que esos usos, esas costumbres no me la enseñaron en ninguna universidad, sino detrás del mostrador. Cuando uno se forma en una familia de burgueses, en una familia de comerciantes, de mercaderes, ¿no?, donde en el tiempo en que yo lo hice, yo nací en 1955 y entonces cuando ya teníamos 8 o 9 años ya estábamos detrás del mostrador defendiendo el negocio familiar, nosotros aprendíamos muchísimas cosas y entre otras a enamorar o a encandilar al comprador, al cliente, que siempre tenía razón. Hoy me sorprende enormemente que existen muchos empleados del comercio que usted tiene más interés por comprar que ellos por venderle. En cambio nosotros teníamos que tener cierto magisterio en enamorar
al comprador, al posible cliente, porque nosotros teníamos muchísimo interés en hacernos con una clientela fija que nos diera prestigio, pero que también nos asegurara pues la razón de ser de cualquier comerciante, que es hacer negocio. ¿Cree usted que, digamos, este trabajo, ¿no?, que desempeñaba en una familia de comerciantes fue el primer contacto, digamos, que tuvo con la historia, la tradición oral que vivía? Pues sí, porque muchos de nuestros clientes procedían de las dos tirajanas, de Santa Lucía y de Santiago de Tunte. Venían gentes no de vecindario que ni existía entonces. Fíjese usted cómo ha cambiado la realidad de Gran Canaria. Existían los Llanos del Conde, existía el Doctoral, Sardina del Sur, también de Ingenio de Agüime, de Valsequillo, y toda esta gente venían contando sus historias, las anécdotas que les pasaban cuando venían en los coches de hora hacia la zona principal de la isla, que era Telde, porque Telde era la capital efectiva del sur de la isla de Gran Canaria, de todo lo que era el condado de la Vega Grande de Guadalupe. Y entonces, pues el continuo ir y venir a todas estas villas y pueblos del resto del sur y del este de la isla hacía que los teldenses estuviéramos muy bien informados. Y parte de la historia menuda, de la historia cotidiana, de la forma de decir, de ver el paisaje, pero también el paisanaje que lo habitaba, eso en una tienda es algo efectivo. ¿Podría compartir con nosotros pues algunas de esas anécdotas, ¿no?, de ese ir y venir de gentes, como dice, que pasaban pues por ustedes y que usted se enteraba de todas esas cosas que contaban? ¿Alguna anécdota curiosa que a usted lo guarde con especial recuerdo? Guardo muchísimas, pero desde luego, desde la creencia en los males de ojo, en la brujería, que era muy común en aquel entonces, no en la brujería mala que hoy se habla de hacer daño a los demás, pero sí personas que venían hasta Telde para santiguarse, para que le colocaran el pomo, para que libraran de ciertas, por ejemplo, la historia de los esteleros. Eso es importantísimo. Esas personas que con solamente sus manos y su pericia eran capaces de colocar huesos, de colocar músculos en su sitio, ¿no? Todo eso era usual, ¿no? Mire, a ver si me puede terminar de vender esto, o usted me va la gente compraba a veces como se va hoy a comprar en un supermercado, con una lista, donde decían tantos calzoncillos, tantas bragas, había un solo modelo de una y de otra, ¿no? O quiero tantos metros de tela para unas cortinas. Te elegía el color y ahí lo dejaba. Y tú le ibas sirviendo, pues punteando un listado de productos que ellos confiaban que tú le ibas a ofrecer. Y mientras tanto ellos se iban al mercado cercano, o se iban a un médico, o a un estelero, a un santiguador, a una curandera, para aprovechar el tiempo que estaban en Telde. Don Antonio, habla usted pues de esas brujerías, ¿no?, de esas creencias que tenía la gente, y efectivamente pues Telde está muy relacionada, ha estado muy relacionada como la ciudad de las brujas, ¿no? Sí. ¿Qué hay de cierto en esto? La verdad es que Telde, y no lo he dicho yo, lo dijo un magnífico historiador que fue nada más y nada menos que catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Real Academia de la Historia, decía que Telde era la síntesis perfecta entre tres razas que se unieron en este solar, ¿no? Por un lado, la raza aborigen, por otro lado, todos los europeos que vinieron en diferentes momentos, y los berberiscos del norte de África y los esclavos negros africanos del Golfo de Guinea, y todos ellos trajeron creencias, trajeron formas de vida, costumbres. Nosotros solemos hablar de brujas o de brujería o de hechicería, pero lo que estamos hablando es de medicina alternativa en muchos casos. Había muy pocos farmacéuticos, había muy pocos médicos. La ciudad tuvo su primer farmacéutico ya en la segunda mitad del siglo XIX. Lo que habían eran personas que sabían que utilizando en un mortero
un almirez que le decimos nosotros, ¿no? Escachando algunas bayas, escachando, machacando algunas hierbas, pues de ahí salían unos productos, unos fármacos que servían para liberar a la persona de ciertas enfermedades. Por ejemplo, la aspirina tiene como base el ácido acetilsalicílico, ¿no? Y eso se contiene en gran cantidad en una hierba tan usual como el perejil. Pues cuando a la gente se le daba una especie de agua que se extraía de hervir el perejil, pues se le estaba dando aspirina de una forma más rudimentaria, ¿no? Cuando se hacía, por ejemplo, con algunas otras cataplasmas para colocar en los pechos, en la espalda, para librar a las personas de fuertes catarros, de lo que hoy llamamos neumonía, que antes era pulmonía doble, etcétera, pues se estaba aplicando remedios naturales que hoy la química ha perfeccionado, pero que no deja de ser... Hombre, después existía en gran parte lo que era el mundo de las creencias, que te afecta si crees y no te afecta si no crees, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de mal de ojo, cuando hablamos de la posibilidad que tiene una persona de dañar a otra, si tú crees firmemente en que la otra persona tiene la fuerza para hacértelo, pues entonces está preparado el camino, ¿no? Por eso le quería preguntar, ¿no? Porque de hecho, pues han habido algunos casos, ¿no? Uno en especial que, digamos, asustó mucho en su momento a los ciudadanos de Telde y que ahora con las nuevas tecnologías, pues incluso se ha conocido hasta fuera de lo que es la isla de Gran Canaria, ¿no? Relacionado con estos rituales de estas brujerías. La célebre tema de las brujas de Telde. Bueno, eso fue un caso muy desgraciado, ocurrido en la ciudad de Telde, pero cuyo protagonista principal era un sacerdote de la escuela, llamada escuela o iglesia de La Habana o de Cuba, que tenía a sus acólitos en torno al barrio de La Isleta y que vino a Telde a ver si podía crear también un grupo de gentes que le siguieran. Y él aprovechó unas circunstancias desgraciadas, como la muerte de un joven teldense, para convencer a su padre, a su madre y a sus hermanas que haciendo un rito doloroso sobre todo para la joven virgen que tenía que ser utilizada, y se les fue de las manos. Yo creo que no pensaron en ningún momento que iba a terminar con muerte, pero el hecho fue una muerte certera de una joven, y eso fue recogido en la prensa de la época de la República, salió por toda España y por Europa. Después, en el libro, en la magnífica novela, yo creo de las novelas mejor escritas en todos los tiempos en Canarias, Las espiritistas de Telde, de de Luis León Barreto, bueno, se volvió a retomar el tema, y después ya más recientemente, porque estos programas de la radio y de la televisión, como es el caso de Tercer Milenio, ¿no? de la 4, pues se ha preocupado de ese tema. Como digo, si usted coge las creencias religiosas del mundo católico, español, portugués, lo une a las creencias aborígenes y todo eso lo vuelve a unir con las creencias animistas de los pueblos que como esclavos vinieron a Canarias en el 16, se mete en una coctelera, se bate bien, pues termina uno creyendo en muchísimas cosas que sorprende muchísimo. Sorprende muchísimo porque actualmente hay gente que cree en cosas de las que se reían los teldenses del 19. Pero en épocas de crisis, en épocas de problemas sociales y económicos, la gente se agarra a un clavo ardiente. Historias como esta, ¿no? De las espiritistas de Telde, en su momento, quizá hoy no se oye tanto, pero en su momento cuando un teldense, pues digamos, iba a otros municipios de Gran Canaria, el resto de gente pues relacionaba, ¿no? Como cuidado que viene de Telde, ¿no? Como bueno, que era la ciudad de las brujas. Pero eso es curiosísimo porque, por ejemplo, las madres de Telde advertían a sus hijos que iban a las fiestas a Ingenio, que en Ingenio no tomasen ni agua, porque era la creencia que todo joven teldense que iba a Ingenio a bailar, lo que se decía antes, a mocear y a esparrandear, que decía la gente de antes, ¿no? Pues que cualquier filtro de amor
podía ser puesto en el café, en el vino o en cualquier bebida, y ya quedaban amarrados, como decía el otro, con una joven de ingenio. Pues eso son creencias, son cuestiones que tendrían, no digo que alguien no lo hiciera con esa intención y que el otro se lo creyera porque le gustaba mucho a la chica y prefería amarrarse por su cuenta, fuera o no fuera, ¿no? Y la disculpa es, mamá, a ti no te gusta, pero es que me han hecho algo y estoy muy enamorado de ella, ¿no? Antonio, qué suerte, ¿no?, de tener esta profesión de historiador, conocer todos esos entresijos que encierra Gran Canaria, sí, y que me imagino, además, la gente compartirá con usted todo este tipo de historias hasta el día de hoy. Me imagino, sí, que le seguirán contando cosas la suerte es trabajar nuevas. La suerte es trabajar en lo que te gusta. Sí, yo recuerdo que mi padre era un hombre de ciencias, porque era un hombre de matemáticas, un hombre que había dedicado toda su vida al comercio y a la banca, ¿no? Y yo temí mucho el día que le tuve que decir que quería estudiar filosofía y letras. Todos mis hermanos habían estudiado ciencias. Y yo decía, ¿cómo le planteo yo a mi padre ahora que voy a estudiar letras? Con la fama que tenían las letras, sobre todo filosofía y letras, que era una fama de te vas a morir de hambre, ¿no? Y entonces cuando un padre le salía un hijo artista o un hijo que le gustaban las letras, te decía tu padre siempre, mijo, estudia una cosa seria y después te dedicas a lo que tú quieras, ¿no? Era la frase. Y yo lo pensé, digo, decirle esto a mi padre, claro, contaba con el apoyo de mi madre, que era una mujer de una extensa cultura, una lectora nata, y que me animó muchísimo. Y mi padre me sorprendió, porque mi padre, cuando yo le dije, papá, voy a estudiar filosofía y letras, me dijo, en esta vida hay que dedicarse a lo que nos gusta, porque más vale pasar hambre o necesidad siendo feliz con lo que te gusta, que no acumular dinero o fortuna y no teniendo una razón última de lo que estás haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, eso lo dijo mi padre, es decir, mi padre me animó a que hiciera lo que quisiera, pero que lo hiciera bien, ¿no? Y como decía mi padre, sé, si no el mejor, de los mejores. No importa lo que vayas a hacer. En cambio, en Salinetas, recuerdo yo el año que yo iba a ir a la universidad, una señora, amiga de mis padres, llamó a varios amigos míos, ¿no? Y le dijo, oye, fulanito, ¿tú qué vas a estudiar? Él dijo medicina, y dice, ay, qué bien. Y tú, fulanito, yo farmacia, ay, qué bien. Y tú, ingeniero. Y tú, Antoñito, yo dije, filosofía y letras. Y me soltó, hombre, si no sirves para otra cosa, por lo menos eso. Qué cruel, ¿no? Es decir, que uno ahí se lo ver plantea, la ¿no? realidad. Es decir, mi padre, que yo pensaba que iba a montar el pollo, me aplaudió Fue la el que idea. apoyó. En cambio, aquella señora, pues delante de todos mis compañeros me dejó en ridículo, ¿no? Bueno, desde luego que... Yo no me he arrepentido no, nunca. Exacto, ¿no? Que aquí nos está demostrando, ¿no? Todo eso que tiene, y como hablábamos de ese currículum, ¿no? De todos esos títulos, de también muchos reconocimientos que tienes, y entre ellos, pues es usted cronista de la ciudad de Telde. Sí. ¿Qué implica ser un cronista? Además, fue cuando fue nombrado el más joven de toda España. Sí. El cronista ya más ves, joven. con el tiempo eso se ha curado. ya no soy el más joven. Ya no soy el más joven. Sí, efectivamente, con 30 años, el muy ilustre ayuntamiento de la ciudad de Telde me nombró cronista oficial. Mire, para mí fue una gran sorpresa. Y voy a ser muy claro. Yo había trabajado desde el año 79 con el patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Telde. Bueno, también documental, etnográfico, etc. Y había tenido una lucha tremenda y me había enfrentado a todo lo que eran los poderes municipales de entonces. En aquel momento se estaba aprobando lo que era el plan especial de reforma interior de los barrios de San Juan y San Francisco, es decir, de la parte fundacional, histórica de la ciudad. Y yo había atacado muy fuertemente pues, al edil que llevaba el tema de urbanismo en Telde, y también al alcalde y a todos los que querían aprobar un plan para mí descabellado, porque hablaban hasta de asfaltar las calles de San Francisco, cosa que hoy a lo mejor nadie se atrevería. En aquel entonces estaba proyectado en un plan, ¿no? Y yo pensé, nunca pensé que me iban a nombrar nada que tuvieran que votar el consistorio al que yo atacaba duramente, pero no personalmente, porque yo siempre he separado lo que son los ataques personales
a los ataques profesionales, que no son ataques, sino son visiones distintas de una realidad. Pero llegó la concejal de Cultura y me vino a decir, lo primero que me dijo es, yo no le vengo a comprar, vengo simplemente después de ver su currículum, etcétera, creemos que es usted la persona idónea para ser cronista oficial de la ciudad. Y entonces había un cronista oficial, era un sacerdote muy mayor que se llamaba don Antonio Hernández Rivero. Y lo primero que le digo, mire, usted, hay un cronista oficial, sí, pero él nos ha pedido que por enfermedad, por lo avanzado de su edad y tal, esto que lo sustituyan. Bien, usted sabe que esto es un trabajo honorífico por el que no se cobra un duro, efectivamente, y también esto es, vitalicio, de por vida. Yo le pedí simplemente dos cosas, o tres, mejor dicho, que creo que he podido mantener a lo largo del tiempo. La primera era que yo quería que fuera por unanimidad de todos los grupos políticos del consistorio. Si había una sola abstención o un voto negativo, ya yo no iba a ser cronista. Porque yo quería ser cronista de la ciudad de Telde, no cronista de ninguna ideología, de ningún partido, de nadie en particular. Y eso se logró por unanimidad de todos los grupos políticos del consistorio. La otra era no recibir ningún tipo de sueldo, porque ya algunos cronistas habían reclamado como trabajo realizado algún sueldo o algún tipo de compensación. También lo he logrado. Eso fue lo más feliz que les hizo, el no tener que pagar. Y lo otro es que yo guardara la independencia en el sentido de que yo iba a investigar y a trabajar sobre los temas que yo quisiera, sin que en ningún momento pudiera recibir presiones políticas de ningún tipo. Respecto a tratar ningún tema en concreto. Y la verdad es que durante mucho tiempo jamás recibí presiones. Después, en un momento determinado, pudo alguien hacer alguna pequeña indicación, pero que se quedó en indicación, porque como yo no admito ningún tipo de injerencia en mi labor como cronista, pues ahí quedó, ¿no? Y a lo largo del tiempo, si yo tengo que ahora decir qué es lo que hace el cronista de Telde. Sí, eso le iba a preguntar, ¿no? Desde pues, ese momento hasta ahora, ¿cuál ha sido su labor? Pues mire, lo mismo que prometí el día que en el acto oficial prometí mi cargo de cronista, ¿no? Defender la historia de la ciudad, defender a Telde y a sus gentes ante cualquier ataque desde el punto de vista histórico e intentar que la historia de Telde no estuviera ya escrita en el magnífico libro de un antecesor mío, don Pedro de Hernández Benítez, que escribió un libro que se llamaba Telde, sus valores arqueológicos, históricos, artísticos y religiosos, sino seguir trabajando para que la historia de Telde fuera una historia viva a la que se le pudiera añadir cosas y también crear, no en torno a mí, que es lo menos importante, sino en torno a Telde, un grupo de especialistas en diferentes materias que pudiéramos publicar historia de Telde. Y eso yo creo que se ha logrado en gran parte. Don Antonio, ¿cree usted que pues, el ser investigador, historiador, cronista, le hace ver y valorar lo que es el patrimonio cultural de Gran Canaria desde otra perspectiva diferente a una persona pues, que no tenga todos esos conocimientos que usted tiene? Mire, yo creo que sí. Aquella gran frase que dice, zapateros a tus zapatos, quien la dijo yo no sé quién la inventó, pero dio en el clavo, ¿no? Yo, por ejemplo, jamás me oirá hablar de fútbol o de deportes porque solamente con no hay planos enteros, pero si vieran el plano comprenderían que nunca he sido experto, sí lo hay. experto en la materia, ¿no? Por ejemplo, yo me quedo sorprendido cuando las personas son capaces de opinar de todo, saber de todo y dirigir todo. Porque para mí sería imposible. Yo sé lo que sé y no más de lo que sé. Pero efectivamente, trabajar la historia en general te da otra perspectiva de las cosas, ¿no? Te da, tú te puedes acercar a la realidad histórica de otra manera. Y entonces no necesitas que se muera un líder político
para valorar el trabajo del líder político. Porque ya tú has tenido la suficiente maestría en la materia para analizarlo desde otro punto de vista. Y también para relativizar todo, ¿no? Ser cronista oficial, ¿no?, de una ciudad, de un municipio como Telde, donde la política se vive pues de una manera muy intensa. Es complicado, ¿no? Hombre, digamos, trabajar paralelamente. A veces es hasta frustrante, ¿no? Yo digo siempre que mi reino no es de este mundo, y entonces yo las opiniones políticas por mi propio cargo no suelo decirlas públicamente. De hecho, me guardo mucho porque no quiero que nadie pueda pensar que el cronista tiene una bandera determinada. Mi bandera es roja y azul porque es la bandera del municipio de Telde. E intento acercarme, hombre, como ciudadano tengo mi opinión y como votante también, pero no suelo ir, por ejemplo, a ningún acto político, ni suelo vincularme en mis opiniones con la política. Yo creo que los cronistas oficiales en eso nos parecemos bastante, salvando la enorme distancia que hay. Los cronistas oficiales tenemos como presidente honorífico a Su Majestad el Rey. Y entonces los cronistas debemos ser como la corona. Es decir, podemos ser árbitros de una situación, podemos estar ahí, dar ejemplo intentar hacer comprender las cosas, pero no debemos vincularnos con la política, porque tenemos que salvar esa parte que la historia nos tiene. Yo creo que el periodista es periodista, el informador informador. Por eso digo que tiene que ser complicado. Es complicado. Porque uno no puede, digamos... Es como caminar por una línea muy fina y estar poniendo el equilibrio para no salirte de. Para no salirte de. Eso no significa hacerle la pelota a nadie, ni ser la persona que quiere llevarse bien con todo el mundo. No, no, te lleva grandes disgustos. A veces tienes que enfrentar con situaciones que es tu mejor amigo o una persona que has conocido de toda la vida y tienes que plantarte y decir, no, por ahí no paso, ¿no? Don Antonio, desde luego que me encanta, ¿no?, que usted pues comparta conmigo y con todos los espectadores todas estas historias. Yo en especial aprovecho cuando tengo personas como usted a mi lado para sonsacarle todo lo que pueda, ¿no?, porque la historia además es algo que forma parte de nuestro día a día y estoy segura que como yo, muchos de nuestros espectadores estarán sorprendidos, ¿no? Nos tenemos que ir unos minutos a publicidad. Ya le dije yo que se nos iba a hacer corto el tiempo para todo lo que usted seguramente nos podría contar. Le pido unos segundos y volvemos en breve. Yo se lo doy porque la publicidad es importante, ¿eh? Exacto, usted lo sabe muy bien. Pues eso, ya lo saben, nos vamos unos minutos a publicidad y regresamos en breve.